Bienvenidos a Teísmo Metafísico, un lugar de conocimiento para una fe razonable. Debate sobre argumento cosmológico, Kalam teísta, clásico, Fabrício versus teísta, neoclásico, Sebastián Pereira. Buenas noches a todos y bienvenidos a un debate sin fronteras. Vamos a comenzar presentando a los miembros. Saludos para el anfitrión Iñaki, más conocido como Panda, el co-anfitrión Jorge, que es un teísta metafísico, y a los miembros panelistas del jurado. Tenemos a el profe, cual nombre es Mateo. También tenemos a Matt Beta, a Alestor y a mi persona Michelle Miranda. A cada uno de los debatientes le daremos 10 minutos para su presentación. Por un lado, el tema del día de hoy es el argumento cosmológico Kalam. Tenemos a un teísta neoclásico, Sebastián, y al teísta clásico, Fabricio. No se olviden de darle tap a la pantalla, compartir y si pueden también darle un obsequio al anfitrión para alentar al live. Por favor, el primer debatiente, preséntese, tienen 10 minutos cada uno. Muy bien, comienzo entonces. Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Pereira y me presento en las redes sociales como Tábano Evangélico. En esta noche tengo la tarea, el desafío de exponer y defender el argumento cosmológico Kalam. Y quiero destacar un detalle que le va a dar un nuevo sabor a este encuentro, ya que no voy a debatir contra un opositor o un crítico de la fe cristiana, sino más bien contra un teísta. Y por esa razón, a la hora de defender las premisas de mi argumento, intentaré ser estratégico en presentar la argumentación para presentarla de una forma atractiva, persuasiva para el tomista. El argumento cosmológico Kalam se divide en dos etapas. En la primera etapa voy a presentar un argumento deductivo que consiste en dos premisas y una conclusión. Una vez con la conclusión en la mano, avanzamos a la segunda etapa que consiste en el análisis conceptual. Básicamente lo que hacemos es analizar cuáles son las características que debe poseer la causa del universo para actuar como tal a fin de conectar la conclusión del argumento Kalam con la existencia de Dios. Para ser más explícito, voy a exponer la versión que ha sido popularizada por William Lane Craig, que sigue así. Premisa 1, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2, el universo comenzó a existir. Conclusión, el universo tiene una causa. Dado que estoy debatiendo con un tomista y considero que tenemos puntos en común, puntos de encuentro, no voy a dedicar el mismo tiempo a la defensa de las premisas. Así que sin más, comienzo con la primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esta premisa descansa en dos buenas razones, y son las siguientes. En primer lugar, el principio metafísico de que de la nada nada sale. Este principio metafísico se puede rastrear históricamente al filósofo Parménides. Para ver más detalles pueden visitar mi canal de YouTube. Lo importante o relevante de este asunto es que la nada no puede establecer relaciones causales porque justamente la nada no posee propiedades. Justamente la nada es el antónimo a la existencia. El segundo principio metafísico es el principio de la causalidad, que lo podemos esbozar básicamente de la siguiente manera. Todo efecto tiene una causa. Aplicándolo a este caso concreto podemos elaborar el siguiente silogismo. 1. Todo efecto requiere una causa. 2. Comenzar a existir es un efecto. 3. Conclusión. Comenzar a existir requiere una causa. Considero que, explicado de esta forma, la primera premisa no sería controversial entre nosotros dos. Avancemos a la segunda premisa, que justamente considero que es lo que está en cuestionamiento, ¿no?, en esta noche. Voy a proponer dos argumentos filosóficos que considero que van a ser relevantes para el tomista. 1. La imposibilidad de atravesar el infinito. Y 2. Voy a proponer una paradoja que podemos llamar la paradoja del papelucho. Papelucho es una frase argentina que hace referencia a un trozo de papel. En ambos tipos de argumentos filosóficos voy a presentar un silogismo y una explicación didáctica. Así que sin más, comencemos con el primer argumento filosófico a favor del finitismo causal, o dicho de otra manera, en contra de la regresión infinita hacia el pasado. Presento el silogismo.
1. La serie temporal de eventos físicos es un conjunto formado por sumas sucesivas. 2. Una colección formada por sumas sucesivas no puede ser un infinito real. 3. Conclusión. La serie temporal de eventos físicos no puede ser un infinito real. William Lane Craig y J.P. Moreland comentan al respecto. Abro cita. Para que hayamos llegado al hoy, la existencia temporal ha atravesado, por así decirlo, un número infinito de acontecimientos anteriores. Pero antes de que pudiera llegar el evento presente, tendría que haber llegado el evento inmediatamente anterior. Y antes de que pudiera llegar ese evento, tendría que llegar el evento inmediatamente anterior y así hasta el infinito. Ningún evento podría llegar jamás, ya que antes de que pudiera transcurrir, siempre habrá un evento más que tuvo que haber ocurrido primero. Por lo tanto, si la serie de acontecimientos pasados no hubiera tenido un comienzo, entonces el acontecimiento presente no podría haber llegado, lo cual es absurdo. Fin de la cita. Avanzamos hacia el segundo argumento que les comenté, que es una paradoja. Andrew Locke nos conduce hacia este experimento mental. Abro cita. Un trozo de papel se transmite del pasado al presente, de persona a persona. Si está en blanco, alguien escribirá su nombre en él. Si no está en blanco, simplemente se pasa. Supongamos que el pasado es infinito. Cuando te llega el papel, ¿qué está escrito? Algo debería haberse escrito para entonces. Pero no se pudo haber escrito nada porque cualquier nombre que se hubiese escrito habría sido un nombre diferente, es decir, el nombre de la persona anterior. Fin de la cita. Ahora voy a presentar el silogismo y es el siguiente. 1. Si el pasado es infinito, entonces el papel que se transmite del pasado al presente tendría un nombre escrito. 2. Si el pasado es infinito, entonces el papel que se transmite del pasado al presente no podría tener ningún nombre escrito en él. 3. Todo lo que entraña una contradicción no puede existir. 4, que es la conclusión, el pasado no puede ser infinito. Dado que el argumento cosmológico Kalam cumple, primero, con las reglas de la lógica, es decir, que es un argumento válido, y 2, las premisas son probablemente verdaderas a falsas, es decir, que es un argumento sólido, entonces se desprende que la conclusión es necesariamente verdadera, justamente dada la naturaleza del argumento deductivo, es decir, el universo tiene una causa. Con esta conclusión avanzamos a la segunda etapa del argumento, que dijimos que consiste en el análisis conceptual de lo que implica ser la causa del universo. 1. Dado que la causa del universo no comenzó a existir, no tiene principio, tampoco causa. 2. Dado que es distinto del universo y la causa del universo, entonces es inmaterial, atemporal y aespacial. Ahora bien, hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Qué cosa puede cumplir con estas características? Parece que tenemos por delante dos opciones. Opción 1, objetos abstractos, como por ejemplo objetos matemáticos, los conjuntos, los mundos posibles, las proposiciones, etc. La segunda opción es una mente. ¿Cuál es el problema de los objetos abstractos? Es que justamente no establecen relaciones causales y de ahí viene su nombre, abstractos. Así que nos tenemos que decantar por la opción de la mente. Así que sigamos avanzando en nuestra enumeración de propiedades que debe tener la causa del universo. 1. Para causar el universo, la causa debe ser enormemente poderosa. 2. Para causar un evento desde un estado inicial inmutable, porque dijimos antes que es atemporal, la causa debe tener libre albedrío libertario, ya que debe actuar como un primer motor inmóvil, es decir, debe ser el primer miembro de una serie causal lineal, en otras palabras, es el que inicia la cadena causal, o sea, mueve, pero no es movido, porque no hay nada previo a sí mismo. Ahora, ¿qué entidad puede poseer tal característica? Justamente debe ser una entidad que posea y ejerza el acto de voluntad. Por eso hablé del libre albedrío libertario. 3. Si sumamos algún o acoplamos algún argumento que pertenece a la familia de los argumentos teleológicos, a modo de ejemplo el ajuste fino, podemos seguir afirmando que para lograr un universo con las características que posee, ajuste, orden, etc., la causa del universo debe ser altamente inteligente. Ahora, de vuelta, hagamos una pausa y reflexionemos. Las características que hemos enumerado, ¿qué es lo que nos llama la atención? Es que justamente son los atributos teológicamente relevantes, ya que Dios, en el teísmo, es definido como un ser distinto del mundo, creador del mundo, sin principio, sin causa, inmaterial, atemporal, aespacial, inmutable, libre de... Por favor, Sebastián, es un minuto para terminar. Ok, libre para actuar, poderoso, inteligente. Por lo tanto, y aquí llegamos a la conclusión, Dios existe. Ok, por favor, debatiente número 2.
preséntese, tiene 10 minutos. No se olviden tapar la pantalla y compartir. Ok. ¿Se me escucha ahí? ¿Está bien? Bueno, voy a empezar. Bueno, hoy me encuentro aquí para debatir respecto al argumento cosmológico Kalam, ¿no? Bueno, el propósito y la razón por la cual me encuentro acá es para demostrar que el argumento Kalam no nos lleva a Dios, nos lleva a la causa del universo, la cual ni siquiera se puede justificar, porque se afirma que fue solo una, y no se argumenta por qué. Y aunque se argumentaría, yo consideraría que sería argumentación vacía, porque observamos en el mundo causas y efectos, ¿no? Causas diversas por las que se generan efectos y ya parten de algo ya preexistente, por algo que ya existe, tal y como nosotros. Somos seres contingentes, en algún momento no fuimos y dejaremos de ser, pero sin embargo, aunque yo no existía hace 19 años, yo tengo 18, las sustancias que me componen sí existieron y hubieran sido alguna otra cosa dependiendo de los eventos estocásticos, como que mis padres se conozcan, no sean estériles, se amen y tengan relaciones. Podemos ver un mejor ejemplo, ¿no? En la segunda vía atomista, ¿no? De las cosas, las 4 causas aristotélicas, ¿no? La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Precisamente quiero rescatar que en anteriores pláticas acá mi contraparte afirma que el universo salió de la nada. Bueno, él define una creato ex nihilo, ¿no? Pasó del no ser absoluto o de la no existencia a la existencia. Y eso no se observa jamás. Él afirma, ¿no? También y define al universo como la totalidad de materia, espacio y tiempo. Pero él, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que el universo es la totalidad de algo? Si precisamente nuestro universo es un pedazo de la realidad al cual tenemos acceso. Saber qué hay más allá del universo o afirmar que sabemos qué hay más allá precisamente sería gratuito desde la ignorancia y sin conocimiento epistémico sustentado. Y esa es una presunción la cual hace que el argumento se vuelva un castillo de naipes para probar la existencia de Dios. Yo defino de alguna manera un poco mejor o más preciso qué es el universo, qué yo entiendo por universo. Bueno, el universo simplemente para mí es el conjunto de fenómenos naturales que podemos percibir y que se manifiestan en nuestra naturaleza, en nuestro espacio local o bien la presentación de la realidad al cual tenemos acceso. O mejor dicho, el pedazo de la realidad al cual tenemos acceso o podemos conocer de manera epistémica, ¿no? Más no totalitaria. Y es además la estructura espacio-temporal o condición específica de la estructura materia-espacio-temporal. El punto es que es una configuración específica del tiempo, la materia y el espacio. No meramente la materia, el tiempo y el espacio per se en cuanto a cantidad, totalidad o total de cosas, ¿no? Sino una configuración de estos mismos. Por tanto, afirmar que el universo es la totalidad de espacio, tiempo y materia es una afirmación desde la ignorancia. Por tanto, no es válido afirmar que aquello que sea externo o esté fuera del universo sea inmaterial, aespacial y atemporal. Si esa suposición no es segura, toda la argumentación de Sebastián es un castillo de naipes y no sirve precisamente porque es una suposición. El universo se transformó nada más. Es imposible que el universo pase de la no existencia absoluta a la existencia. Eso Sebastián jamás lo va a poder argumentar. Bueno, esa es mi postura respecto a lo que es el universo, ¿no? Y también sostengo que el universo pasó de lo que era a lo que es. Es decir, pasó de lo que era el universo antes de expandirse, el cual no conocemos epistémicamente, a lo que es el universo expandido y actual, que se sigue expandiendo. Es decir, hubo un cambio, mas no salió de la nada. No es que antes de la expansión no existía rastro alguno de lo que sea que esté compuesto el universo antes de expandirse. Además, aquí quiero añadir que incluso hasta el mismo Tomás Aquino y el resto de la comunidad científica también, hasta hoy no tiene una conclusión categórica respecto al comienzo del universo mismo o qué generó su expansión, ¿no? En tanto que fácilmente podría incluso hasta postular que el universo podría ser eterno, ¿no? Podríamos decir, así haciendo un ejemplo análogo como yo, ¿no? Hace 19 años, que el universo sea eterno no habría un problema a la hora de abordarlo en las vías, ¿no? Precisamente porque aquí no le importaba cuál es el origen del universo, sino por qué las cosas son, por qué las cosas existen. Y si existen, ¿por qué existen? ¿En qué se fundamentan? ¿Cuál es el fundamento último que sostiene todo aquello que es y existe, ¿no? No es relevante si el mundo tuvo un comienzo, sino que es relevante si el mundo tiene un fundamento. Eso es lo que propone las vías. En cambio, el argumento cosmológico Kalam propone una causalidad lineal, temporal, respecto a los fenómenos que observamos, pero que sin embargo yo afirmo que no tenemos acceso ni lo tendremos, puesto que tenemos límites epistémicos, y aunque a futuro podríamos saber cuál fue la causa o causas del universo, es mucho más plausible y parsimonioso que fuera algún fenómeno de la realidad anterior que tenga cierta similitud o proporción con el universo, precisamente porque el principio de causalidad proporcionado lo mantiene así, y se podría resumir de la siguiente frase: nada puede tener lo que no recibe y nada puede darlo si no lo tiene. En tanto que el universo es compuesto, plural, es físico y en sí es un efecto,
La causa debe tener algunas características proporcionales, ya sea cualitativas o cuantitativas, para poder ser llamada causa con justificada razón. Además, ¿no?, quisiera hacer una petición a Sebastián a que me justifique la interacción entre la causa y el efecto de Dios, un ser no físico, y el universo antes de la expansión, el cual podríamos decir que es físico, ¿no? Bueno, ahora pasaré a hacer un análisis interno al Kalam, ¿no? Yo voy a corregirlo, no voy a exponer el Kalam de nuevo, sino que lo voy a corregir. Premisa 1. Todo lo que comienza a existir tiene al menos una o más causas. Bueno, aquí quiero rescatar que él mantiene una creatio ex nihilo, ¿no? Y comenzar a existir, en realidad lo que observamos y por la experiencia que tenemos es que se empieza a existir o se empieza a hacer porque algo ya preexistente material de aquello que nos compone ya existía y ya estaba ahí. Precisamente eso rompería su argumento por completo, porque empezar a existir no es aparecer espontáneamente o repentinamente de donde no había nada. Por tanto, esta premisa no serviría para Sebastián. Y bueno, hago la corrección de al menos una porque empíricamente determinamos que hay efectos, el rayo, la lluvia, cascadas, montañas, pero ninguno de esos efectos podemos determinar que sea por una sola causa que da lugar a todos estos efectos, ¿no? En todo caso, podríamos hacer ahí un análisis interno, ¿no? Porque lo que observamos es que todos los casos es multifactorial. Bueno, la premisa 2. El universo comenzó a existir. ¿Cuál es mi problema con esta premisa? Bueno, mi problema con esta premisa es que esta premisa vuelve al argumento abductivo, no deductivo. Por tanto, no es categórico ni apodíctico, porque de alguna manera esta premisa está basada en lo que la ciencia sabe hasta hoy. Y por más mínimo que sea, y escúchenme acá bien, por más mínimo que sea, todo conocimiento científico es probabilístico y contingente a contar con mejor información y o evidencia que lo corrobore, que lo corrija, que lo aumente y hasta que lo deniegue. Por tanto, partiendo de la premisa que la ciencia se rige por un método falsacionista y por ende probabilista, la premisa debería ser: entonces es probable que el universo haya empezado a existir. Y de ahí se sigue su conclusión falsacionista: entonces es probable que Dios exista, no que Dios exista. Bueno, usar las bases de la ciencia y las formas de predicción que usan a la hora de concluir son insuficientes para que parta de un silogismo que quiere concretar tales premisas como la existencia de Dios. Bueno, de alguna manera la conclusión, ya que cambió la premisa mayor, pues la conclusión debería quedar así, ¿no? El universo tiene al menos una o más causas. Y bueno, esa es la corrección que haría el Kalam, por ejemplo. Y para dar mi argumento anti-Kalam, por así decirlo, para que nos lleve a una causa más, de alguna manera más parsimoniosa, ¿no? Voy a exponer mi argumento. Premisa 1. Todo efecto, evento o fenómeno físico tiene al menos una causa física proporcional en cuanto a características en común, sean cuantitativas o cualitativas. Premisa 2. El universo es un efecto, evento o fenómeno físico con características cualitativas y cuantitativas. Conclusión. Por lo tanto, el universo tiene al menos una causa física proporcional en cuanto a características en común, sean cuantitativas o cualitativas. Por ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero con cuantitativo, proporcional, cualitativo, ¿no? Mi padre. Yo tengo características proporcionales en común, cualitativas en cuanto a rasgos como el color de ojos, nariz, orejas, tono de piel y demás, ¿no? Y cuantitativas en cuanto a células, ADN, genes, sangre, cromosomas, genoma y bueno, demás, ¿no? Y bueno, la parte 2 de mi argumento toma ya la conclusión anterior, ¿no? Premisa 1. El universo tiene al menos una causa física proporcional en cuanto a características en común, sean cuantitativas o cualitativas. Si la conclusión de la parte 1 es verdad, en tanto que ésta se nutre de la indiscutible fuerza de inducción y parsimonia que indica que la interacción física causa efectos físicos proporcionales en cuanto a características en común, sean cuantitativas o cualitativas. Tiene un minuto para concluir, para seguir la réplica. Gracias. Dale. Se sigue la premisa 2. Dios no es un ser físico. Conclusión. Dios no puede ser causa del universo. Al ser un ser no físico no habría interacción. Y por lo tanto sería causa y no causa del universo. Y no solo eso, sino que con mi argumento podemos saber que la causa del universo no es Dios, puesto que nos lleva a otra, dado que la causa o causas tienen que ser físicas y proporcionales en cuanto a características cuantitativas y cualitativas, en tanto que el efecto, o sea el universo expandido, tiene características cuantitativas y cualitativas. Precisamente esto ocurre y es debido a las causas que llegamos, las cuales no son ningún Dios, sino algo que tenga similitudes, aunque sean mínimas, con el universo por el principio de causalidad proporcional. Y bueno, hasta aquí llega mi parte de la argumentación. Muchas gracias, Fabricio. Por favor, el diotente número 1, continuemos con su réplica y le hago acuerdo que tiene 5 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, voy a enumerar algunas cosas que he observado acerca de lo que ha dicho hasta el momento Fabricio. En primer lugar, parece ser que él está de acuerdo entonces con la conclusión de la primera etapa del Kalam, porque él dice, sí, el Kalam te lleva a la causa del universo.
Muy bien, avanzamos. Por otro lado, él cuestiona acerca de la definición que se da de universo. Y acá sucede algo bastante curioso. En primer lugar, él es escéptico respecto a la definición de universo, sin embargo no le tiembla el pulso a dar su propia definición de universo. Es decir, supuestamente yo no estoy en una posición epistémica para dar una definición de qué es el universo, pero él sí, lo cual es curioso. En segundo lugar, yo no noto demasiada diferencia entre la definición que él ofrece de universo y la definición que le di yo en privado, así que le pido que haga explícito cuál es la diferencia entre su definición y mi definición. En tercer lugar, yo propuse dos argumentos filosóficos a favor del finitismo causal, o dicho de otra manera, en contra de la regresión infinita hacia el pasado. Por lo tanto, él debe abordar tales argumentos. 4. Ok, continúo. Estaba diciendo que mi contrincante establece una falsa dicotomía hacia su público tomista al decirle que tiene que escoger entre utilizar el argumento Kalam y la primera vía, lo cual es claramente falaz porque yo en esta noche estoy utilizando el Kalam y sin embargo estoy estudiando para también utilizar la primera vía. Unido a esto está el asunto de que él alega que el universo es eterno. Bueno, en todo caso que lo argumente, que presente buenas razones para que creamos tal proposición. 5. Habla de la creatio ex nihilo y también me dice que yo haga explícito la relación causal que hay entre Dios y el universo. Lo que le quiero llamar la atención es que estas cuestiones ya se dan en lo que es la teología filosófica. Yo no tengo ningún problema en esbozar estos asuntos, pero nos estaríamos alejando del argumento cosmológico Kalam tal como lo he expuesto. 6. Él se concentra en el término una, de la primera premisa de una causa, cuando en realidad el énfasis está en causa, es decir, que la primera premisa tiene que ver con la relación causal. Si algo comenzó a existir, si X comenzó a existir, entonces es porque previamente, sea cronológica o lógicamente, se halló en una relación causal, donde X es el efecto. Por lo tanto, el término una es irrelevante en este caso. 7. Él habla de los argumentos científicos que yo no expuse en esta noche, así que no me siento aludido. 8. Él dice, si el efecto es físico, entonces la causa debe ser física. Bueno, si él propone eso, que lo argumente. Así que sin más, esta es mi réplica. Muchas gracias, Sebastián, debatiente número 2, para seguir con su réplica. Le recuerdo que tiene 5 minutos. No se olviden de compartir. Bueno, ok. No escuché ninguna argumentación, la verdad. O bueno, refutación en todo caso de lo que yo dije. Nada más voy a pasar a aclarar el ejemplo, ¿no? Que quise decir con lo que... Bueno, él no entendió mi definición de universo. Bueno, yo lo que hago... ¿Y por qué mi definición de universo sería más precisa y no ¿cómo decirlo? No tan poco precisa como la que da acá Tábano? Bueno, mi definición de universo no es o no va demasiado lejos precisamente porque no se puede afirmar que el universo es la totalidad de algo, ¿no? Y te lo puedo proponer con un ejemplo. Imagina un saco de tomates, ¿ya? Un saco lleno, pero lleno de tomates. Demasiado lleno, así. Increíblemente lleno, pero hay solamente única y exclusivamente tomates. ¿Sería verdadero o sería correcto afirmar que ahí está la totalidad de tomates? ¿Sería correcto afirmar que en ese saco estaría la totalidad de todos los tomates? Claro que no. Precisamente es lo que yo quiero dar a entender, porque la realidad, yo defino realidad como el conjunto, o bueno, en todo caso la totalidad de existentes. De alguna manera el universo no lo es y no sabemos qué más allá. Precisamente afirmar que la causa sería de alguna manera por la deducción de atributos que tú haces, ¿no? Que la causa de Sebastián afirma que es inmaterial, atemporal e espacial. Incluso diría que un sequitur, no se sigue, precisamente porque no conocemos qué hay más allá de la realidad. Entonces no podemos afirmar que el universo es la totalidad de algo. Eso es lo que yo quiero dar a entender, que el universo no es, y no podemos afirmar que es la totalidad de algo, sino que es una configuración del espacio, tiempo y materia. Bueno, la verdad no escuché muchos argumentos respecto a lo que yo propuse. Yo propongo que sí hay sentido en lo que yo digo. Corrijo tu argumento. Causa no, causas, o al menos una, aunque sea. Precisamente porque observamos en el mundo que varios eventos, multifactoriales, ¿no? Sean
estocásticos, o bueno, por algo ya preexistente, pues son generados a partir de varias causas, múltiples causas, y generan efectos. Nunca se ha visto, o bueno, en todo caso te propondría, ¿no?, que me des un ejemplo de que una sola causa genere un efecto, o sea, una sola, solo una. Y no solo eso, sino que, a ver, mira, tú me propusiste hace tiempo un ejemplo, ¿no?, respecto al alma que interactúa con el cuerpo, ¿no? Y te podría responderlo ahora, no has argumentado, pero te lo podría responder si quieres también. Bueno, asumiendo que exista el alma, ¿no?, de alguna manera podríamos relacionarlo, hay una interacción entre lo inmaterial y lo material. No sé si sea análogo con lo que nos incumbe, porque tú de alguna manera propones una creación ex nihilo. Entonces ahí no hablamos de una simple interacción, sino que la causa que tú propones pasó o hizo que el universo de la no existencia literalmente aparezca. Entonces, esa tesis metafísica en todo caso que tú haces, o bueno, no sé si es por fe, pero yo tengo entendido que la fe no se debate, pues no sé para qué la propones entonces. Eso sería hasta ahorita todo lo que tengo que decir. No escuché por ahora muchos argumentos. Y no voy a responder respecto a la infinitud, porque yo no afirmé jamás que el pasado sea infinito. De hecho, normal, no, te lo acepto, te lo podría aceptar. Podríamos decir que hay de alguna manera un comienzo en el universo, pero bueno, sería una prueba epistémica, no ontológica. Gracias al debatiente número 2. Por favor, al debatiente número 1, su réplica final. Tienen 5 minutos para concluir. No se olviden dar la pantalla, compartir y dar regalitos al anfitrión para alentar al like. Muy bien. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con la distinción que está haciendo mi contrincante en cuanto a que el universo no es toda la realidad. Por supuesto, de hecho, en ningún momento lo he dicho. Y es más, de hecho, si mi argumento es válido, o sea, si el argumento Kalam es verdadero, entonces justamente el universo no es toda la realidad, ¿no? Justamente el universo se hace una relación causal, en este caso con Dios. Entonces, no, la realidad no se agota en el universo. Estoy de acuerdo, por supuesto. Así que, y la definición que dice de universo como configuración de espacio, tiempo y materia no se distingue demasiado de lo que yo te propuse en privado. Así que creo que ahí hay un punto de común acuerdo. Por otro lado, no quiero dejar escapar el asunto de que has concedido entonces la finitud causal, es decir, la imposibilidad de la regresión infinita hacia el pasado, y por lo tanto concedes que por lo menos la primera etapa pasa, ¿no? El universo tiene una causa. Entonces, muchas cosas que has dicho en tu réplica caen. Hasta inclusive el asunto de una causa, ¿no? Porque lo estás concediendo, a menos que te pongas de acuerdo en cuanto a qué quieres afirmar. En cuanto al asunto de nuevo de la creatio ex nihilo y la relación causal que hay entre Dios y el universo, dado que Dios es inmaterial y el universo es material, nuevamente vuelvo a insistir en que esto se trata más bien de teología filosófica. Yo te puedo esbozar qué dicen los teólogos en cuanto a su reflexión acerca de Dios, ¿no? Porque justamente la creación de la nada, la creatio ex nihilo, es una doctrina bíblica, es una doctrina cristiana. Entonces ya nos saldríamos de la argumentación filosófica para directamente meternos en teología revelada. Lo mismo sucedería en cuanto a la reflexión filosófica de la relación causal que hay entre Dios y el universo. Yo ya te he propuesto el modelo que yo por lo menos pienso al respecto. Creo que es coherente, creo que tiene sentido y creo que está también avalado por otros pensadores mucho más grandes que yo. Pero de nuevo nos estaríamos alejando de la argumentación como tal. Así que me gustaría que mi contrincante me diga por qué no acepta, dado que acepta la primera etapa, por qué no acepta la segunda etapa, que consiste en el análisis conceptual de la causa del universo, para concluir en que Dios existe. Muchas gracias, Sebastián. Así que, Fabricio, tienes 5 minutos para dar tu réplica final. Ok, perfecto. A ver, bueno, yo argumenté, creo, no sé si escuchaste en realidad, que el universo, definir el universo como la totalidad de algo, precisamente porque no sabemos qué hay más allá. O sea, a ver, te lo voy a explicar de una mejor manera. Ya, imagínate un círculo, ¿ya? Y a ese círculo le ponemos de nombre universo, ¿ya? Tú lo que haces es definir a ese círculo, que es el universo, como la totalidad de espacio, tiempo y materia, ¿ok? Y ahora imagina un círculo más grande. La realidad. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo sabes que fuera del universo no hay tiempo, espacio y materia? No lo sabes, güey, no puedes hacer nada para argumentar eso.
no vas a poder argumentarlo jamás, porque tenemos límites epistémicos. Por eso no se puede, no podemos hacer eso. Y no solo eso, sino que mencionaste algo que me está ahorita recordando, lo del libre albedrío, ¿no? Respecto a que, bueno, la causa tiene que tener intención. Pero yo incluso ahorita me acabo de acordar y podría incluso de alguna manera cambiar el calam, y podría decir que todo lo que comienza a existir tiene una razón suficiente. ¿Y qué pasa con esto? Que yo tengo una objeción, y es que incluso podría socavar, ¿no?, el hecho de que el universo bien pudo no tener una causa, sino que pudo ser casual, ¿no? En todo caso, por el medio de alguna manera de la estocástica, ¿no?, la expansión del universo, o bien dicho, por el medio de la estocástica puedo afirmar que el universo pudo no tener una causa de su expansión, pues bien pudo ser ocasionada por razones probabilísticas, contingentes y estocásticas. Y me refiero por estocástico a teoría de probabilidades o eventos aleatorios. Y propiamente este tipo de sucesos o eventos no son causales, sino que son casuales. Es decir, podemos tener explicación de por qué el universo se expande, o bueno, sí, básicamente por qué se expande y por qué se expandió sin una causa, sino que fue una casualidad, una casuística. Y si esto es correcto, el universo no necesita una causa, por cuanto causa implica determinación, o en todo caso lo que defiende acá Sebastián es una causa con agencia, con intención, voluntad de crear el universo. Pero ¿acaso el universo es necesario? O sea, me refiero, ¿es necesario que se haya expandido? ¿O acaso cómo podrías comprobar eso, no? En todo caso te haría una petición. Y sí, o sea, yo con lo que te dije del diagrama, en todo caso del círculo, con el ejemplo de la realidad y el universo, estoy descartando todos los atributos que tú le propones a tuyos, precisamente porque estás haciendo un salto lógico y estás yendo demasiado lejos al definir al universo como la totalidad de algo, ¿no? En este caso la totalidad de espacio, tiempo y materia. Bueno, esa sería por ahora mi respuesta respecto a eso. Y bueno, es que no tengo mucho que decir ahorita, por ahora. Ahorita en el diálogo seguro que vemos, ¿no? Pero bueno. Ok, muchas gracias al debatiente número 2. Ahora continuamos con el diálogo entre los debatientes. Les recuerdo que tienen 10 minutos. Por favor, tap, compartir, y si pueden darle un regalito al anfitrión para que el live sea alguien. Bueno, Tábano, ¿estás? Sí, estoy. Mira, yo te quiero hacer una pregunta. Hace un ratito afirmaste que el universo surgió sin causa. Ok, lo dijiste. Ahora la pregunta es, ¿lo podés argumentar? ¿Podés argumentar que el universo surgió sin causa o simplemente lo estás mencionando como una posibilidad? Ok. Sí, precisamente causa implica determinación, y lo que tú estás planteando es una cosa eficiente, bro. Precisamente socavando el punto de por qué el universo se expandió, yo podría proponer una razón suficiente, precisamente porque la estocástica es una razón suficiente, güey. Entonces yo podría proponer eso socavando el punto para que veas que incluso no necesitaríamos necesariamente una causa, sino que podríamos necesitar una razón. Y obviamente estoy satisfaciendo acá el PRS, que es un principio lógico. Y bueno, Tábano, yo la verdad quería pasar a tu definición. O sea, ¿qué opinas de lo que te dije respecto al universo? ¿Estás de acuerdo que el universo, definir al universo como la totalidad de algo, es ir muy lejos? ¿Estarías de acuerdo o no? No veo la diferencia entre tu definición y la mía, porque justamente hacemos referencia a los elementos relevantes del universo, a saber, espacio, tiempo, materia. Lo que sí, el punto de común acuerdo entre vos y yo es que nosotros consideramos que lo material no agota la realidad, por supuesto. De hecho, ambos somos teístas y ambos también consideramos entidades inmateriales, ¿no? Como por ejemplo los principios metafísicos, etc. Ahora, yo quiero saber una cosa. Recién me estás hablando de que el universo puede tener una razón suficiente, pero sin que tenga causa. No entiendo bien cómo sería tal situación. ¿Cómo puede ser que algo tenga razón suficiente sin tener causa? La única posibilidad que se me ocurre es que justamente el universo posea seidad, o sea, que exista en sí mismo, que sea algo necesario. ¿Estás alegando que el universo es necesario o qué otra posibilidad estás alegando? No, precisamente, a ver, una causa tiene una razón suficiente, pero no toda razón suficiente tiene una causa, güey. Y a ver, precisamente con la estocástica yo es lo que estoy argumentando, es que no es necesario el universo, que pudo haber ocurrido y pudo también no haber ocurrido. O sea, es lo que yo estoy argumentando. Ok. Eso es mi postura, pero no me queda claro qué es lo que no entiendes de lo que yo defino como universo. O sea, precisamente, ¿entendiste el ejemplo de la realidad, del universo?
O luego los tomates, lo que te propuse, ¿lo entendiste o te lo explico? Sí, sí, lo entendí. Lo que pasa es que vos presuponés que yo cuando me refiero a universo me estoy refiriendo a lo que nosotros tenemos contacto, digamos. Y sin embargo yo puedo concebir el multiverso, es decir, que nuestro universo sea parte de algo mucho más grande. Y sin embargo estamos hablando de que el universo entendido como un todo, o sea, el espacio-tiempo y todo lo que hay en él, eso mismo es lo que comienza a existir. Eso es justamente lo que está planteando el argumento Kalam. Y ten en cuenta que los argumentos que yo estoy planteando en cuanto a la segunda premisa son filosóficos. Es decir, que cuando vos hablas de la expansión del universo y seguís insinuando distintas propiedades que tenga el universo, o sea, en nuestra descripción científica del mundo, va a ser irrelevante porque vos tenés que primero hacer frente a los argumentos que propuse, que son dos. Uno, la imposibilidad de atravesar el infinito, y dos, la paradoja del papelucho. Tenés que hacer frente a eso. Pero, Tábano, pero ¿por qué, güey? Si yo nunca afirmé que al infinito pueda ser de alguna manera. Yo nunca propuse algo contra tu argumento normal. Bueno, lo que yo dije de respecto a que puede ser eterno, me refiero a que aquello que antes no era universo expandido, pues no sabemos si pudo haber sido eterno, güey. Eso es lo que yo dije. Pero, a ver, si escuchaste, no sé, porque creo que ignoraste lo que yo dije. Te lo traigo a colación porque, no sé si no escuchaste cuando en la segunda premisa del universo comenzó a existir, vuelve a tu argumento abductivo y no deductivo. No sé si... No, de hecho los argumentos que yo estoy planteando son justamente deductivos. Inductivo sería si yo estoy utilizando los argumentos científicos. Si fuesen los argumentos científicos, sí. Abductivo, precisamente porque dije son argumentos deductivos. Los dos que presenté, los argumentos filosóficos, son argumentos deductivos. Ok, pero ¿qué pasa cuando yo te dije que por más mínimo que sea, todo conocimiento científico es probabilístico y contingente a contar con mejor información y evidencia que lo corrobore, que lo corrige, que lo aumente y hasta que lo deniegue, güey? O sea, esto del universo comenzó a existir. Por eso no usé los argumentos científicos. Exactamente, por eso en esta noche no utilicé intencionalmente los argumentos científicos, sino que utilicé argumentos deductivos, dado que a los tomistas les gusta la argumentación deductiva, y en segundo lugar, argumentos puramente filosóficos. Y creo que estás de acuerdo con la primera etapa del Kalam, es decir, que el universo tiene una causa. Lo que yo quiero saber es por qué rechazás el análisis conceptual que se hace en la segunda etapa del Kalam. Güey, ya te lo expliqué, pero a ver, no nos vayamos. Mira, voy a abordar tus dos puntos. Aunque es que te quería hacer la pregunta, güey, pero me estás cerrando. A ver, el universo comenzó a existir. ¿Qué te refieres que comenzó a existir? Eso quería preguntarte. ¿A qué te refieres con que el universo comenzó a existir? A ver, ¿vos sabés lo que es la existencia? O sea, podemos definir existencia en pocas palabras que una sustancia, una entidad esté instanciada en la realidad. Podemos... La manifestación del ser en la realidad, sí, ajá. Pero bueno, ajá. ¿cómo? Ok. Lo que pasa es que, mira, vos al hacerme esa pregunta, de alguna forma me estás empujando hacia la teología filosófica, porque claro, yo a la hora de explicar qué es lo que significa que el universo comenzó a existir, es inevitable que yo lo abarque desde mi cosmovisión mucho más amplia. Pero en principio yo te diría eso, que el universo es instanciado en la realidad. De hecho, esto de la existencia es algo que también se maneja en las vías tomistas. En la primera vía tomista, donde se utilizan los conceptos acto-potencia, también podemos hablar acerca del acto de existir o el acto de ser. Sí, pero bueno, te pedí fue... O sea, no es algo ajeno a tu cosmovisión, quiero decir. No creo que esté en controversia. Está bueno, pero no nos vayamos, güey. Yo te pedí que me digas a qué te refieres que el universo comenzó a existir. ¿Estarías de acuerdo con que el universo comenzó a existir? ¿Te refieres a que el universo se expandió? ¿Estarías de acuerdo? Lo que pasa es que el universo hasta el día de hoy se expande. O sea que en ese sentido es una definición muy amplia. No, lo que hay que decir es que el universo se instanció en la realidad. Es decir, que podemos decir lógicamente previo, no había universo. O sea, el universo no estaba instanciado en la realidad. Obviamente que acá estamos en la frontera porque justamente cuando inicia el universo es cuando comienza el tiempo. De hecho, por eso la segunda premisa es la más controversial habitualmente cuando uno expone el Kalam. Y por eso los argumentos que yo estoy proponiendo tienen que ver con la finitud causal o la regresión
caminita hacia el pasado, tiene un punto de comienzo, inclusive del tiempo. Ok, Tábano, ok. Ya que traes a colación eso del tiempo, me acabas de hacer recordar y no sé si quieras, te puedo dar mi argumento final de por qué el Kalam tiene límites en todo caso, no sé si estás de acuerdo, te lo puedo decir. Sí, por supuesto, decime. Ok, bueno, premisa 1, toda causa de algo precede o antecede en el tiempo a ese algo. Bueno, esto lo apoyo en el principio de causalidad, el cual nos dice lo siguiente: toda causa genera un efecto y el efecto siempre es después de la causa, puesto que la causa lo antecede, hablando obviamente de una causalidad lineal. Premisa 2, no hay nada que preceda o anteceda en el tiempo al universo. Conclusión, por lo tanto el universo no tiene una causa. Precisamente, y aguántala ahí un segundo, precisamente acá en la conclusión, o con este argumento, yo podría decir que el Kalam queda inválido y se ve fuertemente superado luego por el tomismo porque, bueno, usa otra causalidad que no es la lineal. Podemos ver los límites del Kalam al no ser una causalidad per se o jerárquica, la cual en el tomismo sí se aborda. Pues en el Kalam, de alguna manera, sin tiempo no puede haber causalidad lineal. Sí, bueno, rápido, nada más te digo esto. Sin tiempo no puede haber causalidad lineal, bro. Precisamente porque es concomitante. La causa siempre antecede en el tiempo y luego el efecto siempre es posterior. ¿Y cómo puede ser eso sin tiempo? O sea, no... A ver, te pido explicación o un ejemplo de dónde se da eso. Te respondo rápido porque no sé si nos están diciendo que ya se nos está acabando el tiempo. Pero básicamente sería así. En primer lugar, se puede dar una causalidad simultánea. Y acá quiero hacer una distinción que no es mía, sino que es de William Lane Craig, que hace una distinción entre causalidad simultánea y causalidad instantánea. Las paradojas se establecen cuando uno habla de causalidad instantánea, porque lo del instante significa que el tiempo no transcurre, sino que cuando hablamos de causalidad simultánea, lo que estamos diciendo es que cuando actúa la causa, inmediatamente... Por favor, se acabó el tiempo del diálogo. Llevamos a las conclusiones del primer debatiente. Por favor, Sebastián, tienes 5 minutos para dar su conclusión. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron acá apoyando y escuchando todo este discurso y este vaivén de ideas. Quiero simplemente repasar el Kalam, que consiste, como les decía, agradezco a todas aquellas personas que se acercaron a ver un debate, a ver esta interacción entre teístas, y bueno, también agradezco a mi contrincante, a Fabricio, por ir exponiendo diferentes objeciones. Considero que justamente la última que planteó es muy interesante y lástima que no me dio el tiempo para poder abordarla totalmente, y si no lo veremos en privado. Quiero simplemente repasar la estructura general del argumento cosmológico Kalam e incentivar a aquellos que son tomistas a que no se intimiden, porque es una falsa dicotomía que tienen que escoger entre utilizar el Kalam y la vía tomista. Estoy de acuerdo en que la vía tomista es mucho más robusta en cuanto a su pretensión, ¿no? Estoy 100% de acuerdo. Ahora, eso no significa que tengamos que descartar el Kalam. Si no lo quieren usar, no hay problema, pero considero que hay buenas razones para usarla. Dijimos entonces que hay dos etapas. La primera etapa es el argumento deductivo y la segunda etapa es el análisis conceptual de lo que implica ser la causa del universo. Ahora, como a modo de cierre, me gustaría que aquellos que les gustó esta exposición, este diálogo, esta cortesía, este respeto que manifestamos aquí, los invito a que puedan seguir nuestros espacios, a mí como Tábano Evangélico, a Fabricio, que nos puedan seguir, que nos puedan acompañar en todas las cosas que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias al primer debatiente, Fabricio. Su conclusión tiene 5 minutos y de ahí proseguimos a las preguntas. Bueno, yo con el último argumento que di precisamente quiero para que veas, ¿no?, que la causalidad lineal es concomitante, ¿no? Hay una codependencia entre la causalidad lineal y el tiempo, ¿no? Precisamente porque una causa siempre es anterior y un efecto es posterior. Tú propones que fuera del universo aquello que sea externo no tiene tiempo. Entonces sería simultáneo de alguna manera, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que en una causalidad lineal se puede dar de alguna manera, ¿no?, la causa y el efecto al mismo tiempo? Bueno, ya no podremos abordar en todo caso el debate, si quieres lo continuamos por interno. Bueno, mi conclusión básicamente es que el Kalam, ¿no?, bueno, ya lo ha propuesto, hace saltos lógicos, apoyados de alguna manera en la fe, al definir el universo como la totalidad de espacio, tiempo y materia, cuando en realidad es una configuración de esta misma, porque precisamente no sabemos qué hay más allá del universo. Y mira, incluso yo
por último, te podría aceptar todo el Kalam. Solamente la parte del silogismo del universo tiene una causa, ¿ya? Te lo podría aceptar. Pero el universo comenzó a existir de la misma manera que yo comencé a existir. Yo pasé de lo que era, o de lo que estaba ahí, que no era Fabricio, a lo que soy ahora, que soy Fabricio. Además, ¿no? Aumentando de alguna manera aquí al Kalam, ¿no? Otra cosa que podría decir es que yo pienso que la gravedad, por ejemplo, no tiene intención de conformar estrellas. De la misma manera que pienso que cualquiera que haya sido el fenómeno que dio lugar a nuestro universo haya tenido la intención de generar nuestro universo. Sería igual de factible y perfectamente razonable pensar en un fenómeno de la realidad perteneciente a la realidad que dé lugar a universos, y no necesito adjudicarle ni agencia, ni conciencia, ni intención, ni voluntad, ni deseos, ni un hijo o omnipotencia, güey. Precisamente porque incluso tú en una de tus argumentaciones dijiste, es omnipotente porque hizo el universo, güey. De ahí no se deduce, no se sigue. No se sigue, precisamente porque la causa bien pudo solamente haber hecho el universo y ya. O sea, no veo nexo lógico, no veo de alguna manera. Es que los saltos que hace el Kalam me parecen muy ir demasiado lejos. Y bueno, yo creo que invalidé el argumento porque de hecho yo dije y argumenté al principio que el Kalam, usando la ciencia, ¿no? En todo caso, que el universo empezó a existir, es decir, que se expandió, pues de alguna manera podría cambiar el futuro. ¿Quién sabe? Todo conocimiento, como dije, científico es probabilístico y contingente contra con mejor información. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias por el debate y el tiempo. Por favor, le doy paso a mi querido anfitrión Panda. Muchas gracias, chicos. Vamos con la parte de las preguntas. Pueden subir 3 personas que estén a favor del teísmo clásico, 3 personas que estén a favor del teísmo neoclásico. Esas 3 personas pueden hacer una pregunta cada uno a la persona que guste. Aquí viene el primero. Hola, Chet. Hola, ¿me escuchas? Te escuchas muy bien, mano. ¿Cómo estás? Bien, excelente, yo ando bien. Tengo una Adelante, pregunta. Una pregunta que, mira, no escuché todo el debate, pero me pareció bastante interesante. Una pregunta para Sebastián, ¿no? Sebas, creo que esta es la primera pregunta que me puede responder formalmente, por fin, ¿no? Tú dices, bueno, tomando la premisa 2 de que el universo empezó a existir, ¿no? ¿Cuáles son tus justificaciones? Pero espérate un momento. Tus justificaciones para probar que el universo empezó a existir, ¿vale? ¿Cuáles son tales justificaciones? Pero recordemos que esas justificaciones no pueden ser científicas, porque entonces ya cambia la esencia de tu argumento y pasa de ser deductiva a aductiva. Tú mismo lo afirmaste. Tú dices claramente, fuera aductiva si demuestro científicamente con la experimentación científica que el universo empezó a existir. Fuera aductiva, claro. Entonces, si es parte de la deducción, tienes que demostrarlo no desde la parte científica, sino desde la parte, por ejemplo, lógica o, por ejemplo, metafísica. Pero, ¿cuál sería la justificación metafísica que tendrías o prueba metafísica que tendrías para decir que el universo existe? Ok, respondo. En primer lugar, los argumentos que propuse en esta noche son filosóficos justamente y son deductivos. Son argumentos deductivos, no son abductivos, no son inductivos, son deductivos. Y lo hice intencionalmente porque sé que a los tomistas les gusta esa clase de argumentación, ¿no? Donde el valor de verdad de las premisas se transfiere necesariamente a la conclusión. Así que los argumentos que planteé son 2. En primer lugar, la imposibilidad de atravesar el infinito, y en segundo lugar establecí una paradoja que le puse de nombre, ojo, no es original mía, la paradoja del papelucho. En cuanto al primer argumento filosófico, te lo esbozo así el silogismo. Dice: 1. La serie temporal de eventos físicos es un conjunto formado por sumas sucesivas. 2. Una colección formada por sumas sucesivas no puede ser un infinito real. 3. Por lo tanto, la serie temporal de eventos físicos no puede ser un infinito real. De paso aclaro, este tipo de argumento es muy diferente al argumento que plantea William Lane Craig habitualmente, que es el del Hotel de Hilbert. En este caso, yo no estoy alegando que es imposible que el infinito real esté instanciado en la realidad, sino que más bien es imposible formar un infinito real. De paso hago esa aclaración.
En segundo lugar está la paradoja, que básicamente la propone así Andrew Locke, que dice así: un trozo de papel se transmite del pasado al presente, de persona a persona. Si está en blanco, alguien escribirá su nombre en él. Si no está en blanco, simplemente se pasa. Entonces acá es donde viene la paradoja. Dice, si el pasado es infinito, este es el silogismo. Si el pasado es infinito, entonces el papel que se transmite del pasado al presente tendrá un nombre escrito. 2. Si el pasado es infinito, entonces el papel que se transmite del pasado al presente no podría tener ningún nombre escrito en él. 3. Todo lo que entraña una contradicción no puede existir. 4. Y hasta la conclusión, el pasado no puede ser infinito. Son argumentos filosóficos deductivos. Ok, muchas gracias. Chet, ¿alguna pregunta para Fabricio? A la verdad. No lo escuché tan bien y no entendí mucho sus puntos, solamente estuve en lo último prestando atención y ya. Vale, Chet, muchas gracias por tu valiosa pregunta. Y viene una persona más. Estate quieto. Yerko, bienvenido. Hola. ¿Quién es tu pregunta? Es para Fabricio. Adelante. Ya, mientras yo estaba escuchando el debate, me pareció que se dijo algo así como que el principio de razón suficiente parece ir en contra de la primera premisa del Kalam. Pero en ese momento Fabricio también mencionó que el universo es contingente. Entonces, apelando al principio de razón suficiente, parece que hay varios filósofos como Rasmussen, también está Alexander Pras, el cual sostienen que si hay, o sea que para todo ente particular concreto hay una explicación del hecho de que éste exista. Entonces, al considerar todos los entes concretos contingentes, hay una explicación de ello, dado el principio de razón suficiente. Entonces, por lo tanto, hay un ente concreto necesario. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te puedes escapar de la existencia de Dios si es que el comprometerte con un universo contingente parece implicar la existencia de algo necesario, y aplicando el mismo método de análisis conceptual nos lleva a que este ente necesario es Dios? Eso. Ok, bueno, acaba de aclarar un segundo que acaba de pasar algo con mi compu. No sé qué pasó, se malogró. Pero bueno, escuché tu pregunta más o menos. Sí, la escuché. A ver, bueno, es que yo soy tomista, güey. Y a ver, precisamente yo no... Bueno, estoy empezando el tomismo. No considero que de alguna manera... no hago el salto de fe, ¿no? De alguna manera de que Dios hizo creato ex nihilo así, y que el universo apareció, ¡pum! Y ya. Sino que, bueno, de alguna manera yo considero a Dios o veo a Dios como el fundamento de la realidad, ¿no? En todo caso, el cual hace que las cosas sean, ¿no? Nos hace partícipes a nosotros, pero Él es el ser por esencia. En todo caso, Él es el fundamento último, ¿no? Y es precisamente lo que cité al principio, ¿no? No es relevante si el mundo tiene un comienzo, sino que es relevante si el mundo tiene un fundamento, ¿no? Si las cosas existen, ¿por qué existen, no? O sea, decir, ¿por qué son, básicamente? Y ahí, de alguna manera, se podría ir a argumentar las 5 vías tomistas, que son otro tipo de causalidad, y las cuales demuestran los atributos divinos de Dios, precisamente de una manera mucho, considero yo, más estructurada, más deductiva, más categórica. En tanto la argumentación es puramente y exclusivamente filosófica. Y bueno, considero que esa es mi respuesta por ahora. Disculpa si te di la respuesta un poco corta. Es que mi computadora, no sé qué le pasó, se me logró. No, se apagó de repente. Tenía la respuesta ahí, pero bueno. Gracias. Gracias. Te pediré el veredicto. Por favor, a los miembros del jurado se vienen las votaciones. ¿A quién y por qué le dan su voto? ¿Qué te parece primero el por qué y luego el a quién? Para darle suspenso. Bueno, yo esperaba un debate entre un teísta clásico y un teísta neoclásico. Pareció más el debate entre un teísta neoclásico y un ateo. Es decir, que quería ver más quería que el tomista reluciera más, pero no me dio la sensación. Bueno, para dar nociones un poco a cada uno,
Creo que Sebastián tuvo una muy buena estructura en cómo esgrimió su argumentación. Creo que estableció un lenguaje formal. Creo que estuvo predispuesto a la noción metafísica, a la noción del ejercicio deductivo más que la noción inductiva. Y creo que estableció incluso paradojas interesantes. Me hubiese gustado más incluso que debatiera sobre una pregunta clave que le hizo Facundo, y es uno de los puntos positivos que le rescató a Facundo, que es la noción de el significar, qué significa comenzar a existir, o sea, qué significa que Dios trae a colación la causa, que me parece que era el tema central y clave del debate. Bueno, o sea, me parece que era el tema central. Eso no siento que haya ocurrido en ningún momento. O sea, me parece que acá uno de los temas más importantes es la distinción entre la relación entre la causa jerárquica y la causa lineal. Pareciera que ese tema quedó como en un segundo plano, porque, y creo que es culpa de lo que a grandes rasgos trajo Facundo, y es la gran crítica que yo le hago a Facundo en este caso, que él invocó la noción problemática epistemológica. Es decir, o sea, de hecho fue recursivo, fue incisivo varias veces con respecto a Sebastián, de cómo sabes, en tus definiciones, en tu noción metafísica, cómo sabes, cómo puedes establecer que la totalidad de los existentes sea el universo. Sí, eso te lleva a ciertos problemas, que incluso luego él mismo reconoció que la ciencia incluso en la noción epistemológica tiene nociones contingentes. Entonces, no sé por qué traerlo a colación si acá justamente se está hablando de metafísica, justamente se está hablando de lo analítico y lo deductivo, que fue lo que Sebastián recalcó y fue incisivo. Es decir, no hubo una invitación al ejercicio metafísico. Además de que Facundo no siento que haya atendido directamente a las objeciones de Sebastián, que están interesantes. Yo creo que hay objeciones que se le pueden hacer a los argumentos que él dio, pero no siento que Facundo los haya hecho en ningún momento de forma eficiente, y siento que divaga más en sus propias nociones que en formalizarlas y en esgrimirlas a partir de premisas y argumentación. Y sobre todas las cosas, no profundizó del todo en la noción tomista. Yo me quedé con ganas de ver cómo se esgrime a nivel metafísico esta relación jerárquica entre el mundo y Dios. Porque, y con esto cierro, a grandes rasgos, yo incluso considero que es más... encuentro más lógica la postura tomista, la postura clásica, que la postura neoclásica, a mi parecer. Pero acorde a lo argumentativo, cierto que Facundo no profundizó de la forma en la que tenía que profundizar para dilucidar un poco la cuestión, y considero que Sebastián fue más formal y tuvo más consistencia en su argumentación. Así que doy por lo menos a mi juicio, doy por claro ganador a Sebastián. Y por amplio margen. Fabricio, muchas gracias. Ahora Alaxor Mazbeta, la votación de el, por qué y para quién. Mazbeta, por favor, su calificación de el, por qué y para quién. Bueno, entonces yo. Bueno, perdón por el ruido en mi casa. Bueno, ha sido un completo gusto presenciar este debate y poder ser juez del mismo. Debo admitir que me ha sido de dificultad poder tomar una decisión con respecto a quién merece ser el ganador de este debate, aunque naturalmente aquí nadie perdió, en el sentido en que a través de esta dialéctica se está cumpliendo el cometido de acercarse más a la verdad, que es algo que aquí a todos nos es de importancia, ¿no? Bueno, por su parte, Fabricio presentó diría una argumentación completa en su presentación. Logró establecer una distinción clara entre su postura y la de Sebastián en cuanto a este argumento. Presentó varias objeciones también, lo intentó hacer de manera estructurada, y tuvo cierta capacidad de condensación, aunque es algo que también podría criticar, ¿no? Es cierto que a veces tal vez no logró comunicar sus ideas de la manera más efectiva que podamos haber querido. Tal vez le faltó abordar de manera más directa las objeciones de Sebastián y, como dijo anteriormente el profe, reforzar más su postura tomista. Por otro lado, Sebastián, me gustó bastante la retórica que él maneja, el orden y la capacidad de condensación que él tiene. Noté también cierta falta de justificación en algunas definiciones y la falta de anticipación a ciertas objeciones, aunque esto se puede entender por el factor del tiempo. Algo que creo que
que creo que no estuvo del todo logrado en este debate fue en la parte de las preguntas. Bueno, a veces se saltó de manera un poco caótica de una pregunta a otra sin la posibilidad de que el otro responda la respuesta de la pregunta que le había hecho, y por eso no se abordó uno de los puntos que a mí me hubiera gustado que se abordara, que fue uno de los puntos que se planteó al final de la ronda de preguntas y respuestas entre ellos. Entonces, bueno, con todo esto tendré que decir que a mi juicio me veo más justificadamente a llamar a Fabricio como el ganador de este debate, puesto que constaté más puntos positivos por su parte, que los felicito a ambos, en verdad. Marberta, muchas gracias a todos los, prácticamente a las personas que votaron. El ganador está a Sebastián, ya que nuestro querido Alastor puso en comentarios y le dio el punto a Sebastián. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Nos vemos en el próximo debate. Y ya saben, Panda Producciones, debate sin fronteras. Muchísimas gracias a todos los que participaron y muchas felicidades a Sebastián por su victoria. Muchas felicidades a Fabricio por su conocimiento. No sé quién rayos es Facundo, pero también lo hizo bien. Y recuerden que este debate fue traído gracias a Jorge Barrios y su gran grupo Teísmo Metafísico, que están haciendo las cosas en grande. Sigan a Jorge Barrios, o como le gusta que le digan, José Ramos Jr., no sé por qué tiene ese fetiche, pero bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí. El debate se va a subir en el canal de Jorge Barrios, Teísmo Metafísico. Gracias Michelle, gracias Alastor, gracias profe, gracias Magbeta, gracias Tábano, gracias Fabricio y gracias a las más de 50 personas que en algún momento estuvieron aquí. Y bambú para todos. Bye, gracias a todos, gracias.